Mi hija y mi yerno estaban peleando en el banco para decidir quién controlaría mi fortuna de $8 millones. Yo estaba ahí, sentada en la sala de espera, fingiendo leer una revista mientras escuchaba cada palabra venenosa que salía de sus bocas. Carlos gritaba que él tenía más experiencia con las finanzas, que Martina era demasiado emocional para manejar tanto dinero. Martina le respondía que era mi hija, que tenía más derecho que él. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Antonio Flores, el gerente del banco, trataba de calmarlos desde detrás de su escritorio de madera oscura. Su voz sonaba incómoda, profesional pero nerviosa. Les explicaba que necesitaban mi firma, mi consentimiento, que yo era la titular de la cuenta. Carlos lo interrumpió con una carcajada amarga. Dijo que yo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes, que apenas recordaba dónde había puesto las llaves del coche. El aire acondicionado del banco zumbaba sobre nuestras cabezas, pero yo sentía calor. Un calor que me subía desde el estómago hasta la garganta. Mis manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas de esa revista que no estaba leyendo. Fotos de cocinas modernas, consejos de jardinería, recetas que nunca haría. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, mientras mi mundo se desmoronaba a unos metros de distancia. Martina levantó la voz. Dijo que había cuidado de mí durante años, que había sacrificado su tiempo y su energía para estar conmigo, que merecía esa recompensa. Carlos se rió otra vez, esa risa cruel que ya conocía bien. Le recordó que ella apenas me visitaba, que siempre tenía excusas para no venir a almorzar los domingos, que yo vivía prácticamente sola en esa casa grande. El señor Flores carraspeó. Les dijo que había otras opciones, que podían establecer un fideicomiso, que había maneras legales de proteger el patrimonio familiar. Pero ninguno de los dos lo escuchaba realmente. Solo querían el control total, inmediato. Querían las llaves del reino que yo había construido ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, durante 50 años de trabajo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el banco podrían oírlo. Me quedé inmóvil en esa silla de cuero frío, observando a esas dos personas que decían amarme mientras planeaban mi funeral financiero. Carlos hablaba de inversiones, de fondos de alto rendimiento, de oportunidades que yo no entendería. Martina mencionaba gastos médicos futuros, cuidados especializados, una residencia para personas mayores. Una residencia. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Estaban planeando encerrarme, apartarme, quitarme mi libertad junto con mi dinero. Yo, que había criado a Martina sola después de que su padre nos abandonara. Yo, que trabajé dobles turnos en la fábrica textil para pagarle la universidad privada. Yo, que vendí mi primer coche para comprarle su vestido de novia. El teléfono del escritorio sonó y Antonio atendió con alivio, probablemente agradecido por la interrupción. Carlos y Martina siguieron discutiendo, pero más bajo, en susurros violentos. Ella le reprochaba que fuera tan obvio con sus intenciones. Él le decía que dejara de hacerse la santa, que los dos sabíamos por qué estaban ahí. Me levanté despacio de la silla. Mis rodillas crujieron ligeramente, pero mis piernas me sostuvieron firme. Caminé hacia el escritorio donde los tres me miraron con sorpresa, como si hubieran olvidado que yo estaba ahí. Como si fuera un mueble más en esa oficina con olor a papel nuevo y ambientador de pino. El señor Flores sonrió, esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de atender clientes. Me preguntó si necesitaba algo, si quería un vaso de agua. Su amabilidad contrastaba brutalmente con la frialdad que acababa de presenciar. Le dije que no, que solo quería hacer una consulta rápida sobre mis cuentas. Que no tardaría mucho. Martina me miró con impaciencia. Me preguntó qué estaba haciendo, por qué había venido al banco sin avisarle. Su voz tenía ese tono condescendiente que había desarrollado en los últimos años, como si fuera mi madre en lugar de mi hija. Carlos se acomodó en su silla, claramente molesto por la interrupción de sus planes. Les dije que solo quería revisar algunos movimientos, que había notado cosas extrañas en mis estados de cuenta. Mentí. No había notado nada porque ellos se habían encargado de que yo no viera esos papeles desde hacía meses. Pero su reacción me lo confirmó todo. La mirada que intercambiaron, rápida pero reveladora. El nerviosismo de Carlos, que se pasó la mano por el cabello. La forma en que Martina apretó los labios. Antonio abrió su computadora y me pidió mi identificación. Mientras buscaba en mi bolso,
Escuché a Carlos murmurar algo sobre perder el tiempo, sobre citas que tenían en la tarde. Martina le hizo una seña para que se callara. Pero yo ya había oído suficiente. Cuando finalmente encontré mi cédula, se la entregué al gerente con manos que ya no temblaban. Una calma extraña había comenzado a instalarse en mi pecho. Una frialdad que no había sentido en años. Antonio tecleó algunos números y frunció el ceño ligeramente. Entonces Martina dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Me miró directamente a los ojos y con una sonrisa que pretendía ser cariñosa pero que no llegaba a ocultar su impaciencia me dijo: «Mamá, mejor regresa a casa y descansa. Nosotros nos encargamos de todo. Tú ya no tienes que preocuparte por estas cosas complicadas». Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras caminaba hacia la salida del banco. Tú ya no tienes que preocuparte por estas cosas complicadas. Como si los 8 millones de dólares hubieran aparecido por arte de magia en mi cuenta. Como si no recordara cada sacrificio que hice para construir esa fortuna. Regresé a casa en silencio, conduciendo mi viejo Toyota por las calles que conocía de memoria. Las mismas calles por las que corrí durante años para llegar a tiempo al trabajo, después de dejar a Martina en la escuela. Las mismas calles por las que caminé bajo la lluvia cuando no tenía dinero para el autobús. Me senté en mi cocina, en la misma mesa de madera donde Martina había hecho sus tareas durante toda su infancia. Preparé un té de manzanilla y dejé que los recuerdos llegaran como una avalancha. Recordé cuando tenía 30 años y mi esposo Roberto me abandonó por su secretaria, dejándome sola con una niña de 5 años y una hipoteca que parecía imposible de pagar. Martina lloraba todas las noches preguntando por su papá. Yo le mentía, le decía que había viajado por trabajo, que regresaría pronto. Mientras tanto, trabajaba dobles turnos en la fábrica textil durante la semana y limpiaba oficinas los fines de semana. Mis manos se agrietaron por los químicos de limpieza, mis pies se hincharon por estar tantas horas de pie, pero nunca dejé que Martina se diera cuenta de nuestras dificultades. Cuando ella cumplió 15 años, quiso una fiesta grande como sus amigas. Yo no tenía dinero para eso, pero vendí el único anillo de valor que me quedaba, una reliquia de mi abuela. La fiesta fue perfecta. Martina brilló esa noche como una princesa, rodeada de sus amigos, feliz. Eso era lo único que importaba. Los años de universidad fueron los más duros. Martina quería estudiar administración de empresas en una universidad privada y costosa. Yo trabajé 3 empleos para pagarle la matrícula, los libros, la residencia estudiantil. Comía frijoles y arroz todos los días para ahorrar cada centavo posible. Cuando ella me visitaba, cocinaba pollo y fingía que yo ya había comido. Recordé el día de su graduación. Yo estaba en la primera fila, con mi mejor vestido, el único que tenía para ocasiones especiales. Había ahorrado durante meses para comprárselo. Cuando dijeron su nombre y ella subió al escenario, mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo había valido la pena. Mi niña había logrado lo que yo nunca pude. Después llegó Carlos. Un hombre guapo, educado, con buenas maneras. Venía de una familia acomodada y al principio me intimidó un poco. Pero parecía amar genuinamente a Martina, y eso era suficiente para mí. Pagué su boda completa, desde el vestido hasta la luna de miel en Europa. Me endeudé por 2 años, pero mi hija tuvo la ceremonia de sus sueños. El negocio familiar comenzó cuando Martina tenía 28 años. Carlos había perdido su trabajo en una empresa constructora y yo decidí ayudarlos. Puse mi casa como garantía para conseguir un préstamo de $50,000. Con ese dinero abrimos una pequeña importadora de textiles. Yo conocía el negocio, tenía contactos, sabía cómo manejar los proveedores. Durante los primeros años trabajamos juntos. Yo manejaba las compras y las relaciones con los clientes. Martina se encargaba de la contabilidad, Carlos de las ventas. La empresa creció rápidamente. En 5 años habíamos multiplicado la inversión inicial por 10. En 10 años, éramos millonarios. Pero algo cambió cuando el dinero comenzó a fluir abundantemente. Martina y Carlos empezaron a tratarme diferente. Ya no era la socia fundadora, era la empleada mayor que estorbaba en las reuniones importantes. Gradualmente me fueron apartando de las decisiones clave. Me decían que merecía descansar, que había trabajado suficiente toda mi vida. Acepté retirarme a los 65 años. Pensé que finalmente podría disfrutar tiempo con mi hija y mis nietos.
Pero las visitas se volvieron escasas. Los domingos familiares se redujeron a llamadas telefónicas de 5 minutos. Los cumpleaños se convirtieron en tarjetas enviadas por correo. Cuando Carlos se hizo cargo completamente del negocio, las ganancias se dispararon. Abrieron sucursales en 3 ciudades más, diversificaron los productos, establecieron contratos internacionales. Mi inversión inicial de $50,000 se había convertido en 8 millones. Todo estaba a mi nombre porque yo había sido la que firmó los papeles originales, la que puso la garantía. Al principio me emocioné con el éxito. Pensé que podríamos viajar juntos, que tendríamos más tiempo para estar en familia. Compré una casa más grande, pensando que Martina y los nietos vendrían más seguido. Pero la casa grande solo se llenó de silencio. Los primeros síntomas de que algo andaba mal comenzaron hace 2 años. Martina empezó a preguntar sobre mis documentos, sobre dónde guardaba los papeles importantes. Decía que era por precaución, por si me pasaba algo. Carlos sugirió que sería bueno hacer un testamento más detallado, organizar mejor mis finanzas. Gradualmente comenzaron a llegar menos estados de cuenta bancarios a mi casa. Cuando preguntaba, Martina me decía que ahora todo se manejaba digitalmente, que era más seguro. Me ofreció ayuda para revisar mis cuentas en línea, pero siempre había una excusa para posponerlo. Una reunión importante, un viaje de negocios, problemas con los niños. Hace 6 meses noté que Carlos hablaba por teléfono en voz baja cuando yo llegaba a visitarlos. Se callaba abruptamente y cambiaba de tema con una sonrisa forzada. Martina había desarrollado la costumbre de contestar las llamadas en otra habitación. Cuando preguntaba quién había llamado, siempre era alguien sin importancia. La semana pasada, mientras esperaba a Martina en su oficina, escuché parte de una conversación telefónica. Hablaba con alguien sobre acelerar el proceso y aprovechar que todavía está lúcida para que firme. No entendí completamente el contexto, pero algo en su tono me alertó. Anoche no pude dormir. Me levanté varias veces a caminar por la casa, esa casa grande y vacía que compré pensando en reuniones familiares que nunca llegaron. Me detuve frente al espejo del baño y me vi realmente por primera vez en meses. Una mujer de 70 años, con arrugas que contaban historias de trabajo y preocupación, pero con ojos que todavía brillaban con inteligencia. Esta mañana, cuando Martina me llamó para invitarme al banco, su voz sonaba diferente. Demasiado alegre, demasiado casual. Me dijo que era solo para actualizar algunos datos, que Carlos estaría ahí también para ayudar con los trámites. Que no me preocupara por nada. Pero yo ya estaba preocupada. Y después de lo que había escuchado en esa oficina, ya no tenía dudas. Esa noche no logré conciliar el sueño. Las palabras de Martina resonaban en mi cabeza como un eco molesto. Tú ya no tienes que preocuparte por estas cosas complicadas. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui a la cocina a prepararme un té. La casa estaba silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando Martina era pequeña. Me senté en la mesa y saqué de un cajón todos los papeles que había logrado reunir en los últimos meses. Estados de cuenta que había conseguido en visitas anteriores al banco, recibos de transferencias, documentos legales del negocio. Los extendí sobre la superficie de madera y comencé a revisar cada cifra con lupa. Había movimientos que no recordaba haber autorizado. Transferencias grandes a cuentas que no conocía. Retiros frecuentes por cantidades considerables. Todo tenía mi firma, pero algunas se veían extrañas, demasiado perfectas, como si hubieran sido practicadas. Mi mano tembló ligeramente al sostener uno de los documentos bajo la luz de la lámpara. Al amanecer llamé al banco. Antonio Flores no estaba disponible, pero hablé con Teresa Silva, otra gerente que conocía desde hacía años. Le pedí que me enviara por correo los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Su voz sonó extraña cuando me dijo que esos documentos ya se enviaban regularmente a la dirección que tenían registrada. Le expliqué que no los había recibido. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Teresa me pidió que verificara la dirección. Cuando me la leyó, no era la mía. Era la dirección de la oficina de Carlos y Martina. Me dijo que el cambio se había hecho hace 4 meses, con mi autorización escrita. Yo no recordaba haber firmado nada así. Colgué el teléfono con las manos sudorosas. Mi propia hija había desviado mi correspondencia bancaria sin decirme nada. Había estado manejando mis finanzas a mis espaldas durante meses.
La sensación en mi estómago era una mezcla de traición y náusea que no había experimentado desde que Roberto me abandonó. Decidí hacer algo que no había hecho en años: investigar por mi cuenta. Me vestí con mi mejor ropa, tomé mi bolso y conduje hasta el centro de la ciudad. Mi primera parada fue la oficina del contador que había manejado mis impuestos durante la última década, Ignacio Torres. Don Ignacio me recibió con su sonrisa de siempre, pero noté preocupación en sus ojos cuando le expliqué la situación. Revisó sus archivos y me mostró documentos que yo no sabía que existían. Había habido cambios en la estructura fiscal de mis inversiones, modificaciones que según él había autorizado yo misma el año pasado. Me mostró una carta con mi firma donde supuestamente le daba instrucciones para trabajar directamente con Carlos en todos los asuntos relacionados con mis finanzas. La letra era mía, pero no recordaba haber escrito esas palabras. Don Ignacio notó mi confusión y me preguntó si me sentía bien. Le dije que estaba perfectamente lúcida, que solo necesitaba entender qué había pasado con mis documentos. Me ofreció copias de todo y las acepté gratamente. Salí de su oficina con una carpeta llena de papeles que necesitaba estudiar, pero también con la certeza de que mis sospechas tenían fundamento. Mi siguiente parada fue el registro público de la propiedad. Quería verificar el estado de mis bienes inmuebles. La empleada, una mujer joven y eficiente, revisó el sistema con mi número de identificación. Su expresión cambió gradualmente mientras leía la pantalla. Me informó que había habido movimientos recientes en mis propiedades. Algunas habían sido puestas como garantía para préstamos que yo no recordaba haber solicitado. Otras tenían beneficiarios designados en caso de mi muerte, designaciones que tampoco recordaba haber hecho. Todo legal, todo con mi firma, todo sin mi conocimiento consciente. Pedí copias de todos los documentos. La empleada me miró con compasión cuando vio que mis manos temblaban mientras ordenaba los papeles en mi bolso. Me preguntó si tenía algún familiar que pudiera acompañarme. Le dije que estaba bien, que podía manejar la situación sola. Pero no estaba bien. Mientras conducía de regreso a casa, tuve que detenerme 2 veces porque las lágrimas me impedían ver claramente. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia. Una rabia fría y calculadora que comenzaba a crecer en mi pecho como una semilla venenosa. Llegué a casa al atardecer. El teléfono estaba sonando cuando abrí la puerta. Era Martina. Su voz sonaba animada, casi eufórica. Me dijo que había hablado con el señor Flores sobre nuestra visita al banco, que todo había salido muy bien, que pronto tendríamos todo organizado para que yo pudiera vivir más tranquila. Le pregunté qué quería decir con más tranquila. Se rió, esa risa que conocía desde que era niña pero que ahora sonaba diferente, calculada. Me dijo que Carlos y ella habían estado pensando que tal vez sería bueno que yo considerara mudarse a un lugar más pequeño, más manejable. Que ellos podrían ayudarme a encontrar algo bonito, cómodo. Mi sangre se heló. Me preguntó si había pensado en vender la casa, si no me parecía demasiado grande para una persona sola. Sus palabras sonaban cariñosas, pero detrás de cada una había una intención que finalmente podía ver con claridad. No querían cuidarme, querían deshacerse de mí. Le dije que la casa estaba bien para mí, que no tenía intención de mudarme. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego Martina suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Me dijo que lo habláramos después, cuando estuviera más calmada, cuando pudiera pensar con más claridad. Cuando pudiera pensar con más claridad. Como si estuviera perdiendo la razón. Como si mis 70 años de vida, mis décadas de trabajo y sacrificio, mis millones ganados con esfuerzo, no fueran prueba suficiente de mi capacidad mental. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé de pie en la cocina, rodeada por el silencio de mi casa vacía, sosteniendo la carpeta con todos los documentos que había recopilado durante el día. La evidencia de una traición sistemática y cuidadosamente planeada. Esa noche preparé mi cena como siempre, pero no tenía apetito. Me senté a la mesa con los papeles extendidos frente a mí y comencé a trazar las conexiones. Cada transferencia, cada cambio de dirección, cada modificación legal seguía un patrón. Me estaban desmantelando financieramente poco a poco, con mi supuesta autorización. El plan era brillante en su simplicidad. Gradualmente me apartarían de mis propias finanzas hasta que dependiera completamente de ellos. Luego me convencerían de mudarme a un lugar más pequeño, vendiendo mi casa. Finalmente,
Cuando fuera lo suficientemente vulnerable, tomarían control total de mis 8 millones de dólares. Pero habían cometido un error. Habían asumido que a los 70 años había perdido mi capacidad de observación, mi inteligencia, mi instinto de supervivencia. Habían olvidado que yo había construido esa fortuna desde cero, que había navegado el mundo de los negocios durante décadas, que había criado sola una hija mientras trabajaba 3 empleos. Me levanté de la mesa y guardé todos los documentos en una caja de seguridad que tenía escondida en mi closet. Mañana comenzaría mi propia investigación más profunda. Si querían jugar con mi dinero, tendrían que enfrentarse a la mujer que lo había ganado. Por primera vez en meses, sonreía antes de quedarme dormida. Los siguientes días se convirtieron en una rutina extraña y silenciosa. Por las mañanas, Martina llamaba para preguntarme cómo había dormido, si necesitaba algo del mercado, si quería que pasara a visitarme. Su voz sonaba cariñosa, pero yo ya había aprendido a escuchar las intenciones detrás de las palabras. Cada pregunta era un sondeo, cada oferta de ayuda era una manera de controlar mis movimientos. Le decía que estaba bien, que no necesitaba nada, que tenía planes para el día. Mentía con una facilidad que me sorprendía. Mis planes consistían en sentarme en la sala con una taza de té, observando por la ventana mientras organizaba mis pensamientos. Pero sobre todo, escuchando. Carlos había comenzado a llamar también. Sus conversaciones eran diferentes a las de Martina, más directas, más impacientes. Me preguntaba sobre documentos específicos, sobre dónde guardaba ciertos papeles. Decía que necesitaba revisar algunos contratos del negocio, que había asuntos legales que requerían mi atención inmediata. Cuando le preguntaba qué tipo de asuntos, se volvía vago. Problemas con proveedores, auditorías pendientes, renovaciones de permisos. Todo sonaba importante y urgente, pero nunca lograba obtener detalles específicos. Siempre terminaba diciendo que era mejor que nos reuniéramos para explicármelo todo en persona. El jueves por la tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar inesperadamente la oficina. Me puse mi mejor vestido, el gris con flores pequeñas que había usado en la graduación de Martina, y conduje hasta el edificio donde funcionaba la empresa que yo había ayudado a crear. La recepcionista me reconoció inmediatamente. Paola Chávez había trabajado para nosotros desde los primeros años, cuando la oficina era solo 2 cuartos pequeños y una máquina de café que siempre se descomponía. Me saludó con genuino cariño, pero noté sorpresa en sus ojos cuando le dije que quería ver a Martina. Me dijo que la señora Martina estaba en una reunión muy importante, pero que podía esperarla en la sala de juntas. Me llevó por un pasillo que ya no reconocía completamente. Habían remodelado, agregado oficinas, cambiado los colores. Todo se veía moderno y próspero, muy diferente a la empresa familiar que recordaba. La sala de juntas tenía ventanas grandes que daban al centro de la ciudad. Me senté en una de las sillas de cuero y esperé. Desde ahí podía escuchar voces en la oficina de al lado, la que había sido mi oficina durante tantos años. Era la voz de Martina, pero también había otras voces que no reconocía. Hablaban de números, de proyecciones, de expansión. Pero luego escuché mi nombre y me concentré para entender mejor. Martina explicaba a alguien que pronto tendrían acceso a una inyección significativa de capital. 8 millones de dólares que les permitirían abrir sucursales en otros países. La otra voz, masculina y formal, preguntaba sobre los plazos. Martina respondió que era cuestión de semanas, que los documentos legales ya estaban casi listos. Solo faltaba convencer a la titular de los fondos de que firmara algunos papeles adicionales. Convencer. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. No hablaban de pedirme dinero prestado, no mencionaban devolución ni intereses. Hablaban de convencerme de entregar mis 8 millones como si fuera una donación caritativa. La conversación continuó durante varios minutos más. Escuché detalles sobre planes de inversión, sobre oportunidades en mercados internacionales, sobre la importancia de actuar rápidamente antes de que aparecieran competidores. Todo financiado con mi dinero, todo sin mi conocimiento real de las implicaciones. Cuando finalmente se abrió la puerta de la oficina contigua, me las arreglé para parecer que estaba mirando por la ventana distraídamente. Martina apareció acompañada de 2 hombres en trajes caros que no conocía. Se sorprendió visiblemente al verme, pero se recuperó rápidamente y me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me presentó a los señores como socios potenciales de Estados Unidos.
Ellos me saludaron educadamente, pero pude ver en sus miradas que sabían exactamente quién era yo y cuál era mi papel en los planes de Martina. Eran miradas de evaluación, como si estuvieran calculando qué tan fácil sería manejarme. Después de que los hombres se fueron, Martina se sentó a mi lado y me preguntó qué me había traído por la oficina. Le dije que extrañaba el ambiente de trabajo, que quería ver cómo iban las cosas. Se rió nerviosamente y me dijo que todo marchaba muy bien, mejor de lo que habíamos esperado cuando comenzamos. Le pregunté sobre los planes de expansión que había mencionado. Su expresión cambió sutilmente, se volvió más cautelosa. Me dijo que eran solo ideas preliminares, que aún no había nada concreto, que cuando hubiera algo definido, por supuesto me lo comentaría. Pero yo ya no necesitaba que me comentara nada. Había escuchado suficiente para entender que mis 8 millones ya estaban comprometidos en su mente, que los contratos con esos socios estadounidenses probablemente ya estaban en proceso, que mi firma en los documentos del banco era solo una formalidad para acceder a un dinero que ya consideraban suyo. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había documentos de una empresa de mudanzas, con una cotización detallada para trasladar todas mis pertenencias a un apartamento más pequeño. La dirección era de un complejo residencial para personas mayores a las afueras de la ciudad. No había nota explicativa, no había remitente identificado. Pero la cotización estaba fechada para la semana siguiente e incluía servicios de empaque completo, como si ya estuviera decidido que me mudaría. Me senté en mi sala, rodeada por los muebles que había comprado uno a uno durante años de trabajo duro, y sentí una claridad fría instalarse en mi mente. No era paranoia, no era confusión senil. Era una conspiración real y bien organizada para deshacerse de mí y quedarse con mi dinero. El teléfono sonó cerca de las 9 de la noche. Era Carlos. Su voz sonaba más firme que de costumbre, menos fingidamente amable. Me dijo que necesitaba verme urgentemente, que había surgido una oportunidad de inversión que no podíamos dejar pasar, que requería una decisión rápida. Le pregunté de qué se trataba. Me habló de un contrato con compradores internacionales, de la necesidad de capital inmediato para asegurar el trato. Dijo que si actuábamos rápido, podríamos triplicar la inversión en menos de un año. Pero necesitaba mi autorización para usar mis fondos como garantía. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que no me gustaba tomar decisiones importantes por teléfono. Se impacientó visiblemente, aunque trató de disimularlo. Me dijo que el tiempo era crucial, que otros inversionistas estaban interesados en la misma oportunidad. Cuando colgué, supe que habían decidido acelerar sus planes. Tal vez mi visita a la oficina los había puesto nerviosos. Tal vez había notado que ya no era tan fácil de manipular como habían esperado. O tal vez simplemente estaban ansiosos por tener acceso a mis 8 millones de dólares. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta, sentada en la cocina, bebiendo té y mirando las fotos de Martina que tenía en el refrigerador. Su primera comunión, su graduación de secundaria, su boda. En todas sonreía genuinamente, con amor, con gratitud hacia la madre que había sacrificado todo por ella. ¿En qué momento esa niña agradecida se había convertido en una mujer que planeaba robarme todo lo que tenía? ¿En qué momento había decidido que mi vida ya no tenía valor, que mi dinero era más importante que mi bienestar? Al amanecer tomé una decisión. Si querían jugar a ser más astutos que yo, tendrían que enfrentarse a 50 años de experiencia en el mundo real. Había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a las dificultades de criar sola a una hija. No iba a dejar que esa misma hija me destruyera en mis últimos años. Era hora de contraatacar. El viernes por la mañana me desperté con una determinación que no había sentido en años. Había pasado 4 días recopilando evidencias. Ahora era momento de actuar. Me vestí con cuidado. Elegí mi traje beige más formal, el que usaba cuando tenía reuniones importantes en los primeros años del negocio. Me peiné hacia atrás y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Mi primera parada fue el despacho de abogados Flores y Asociados. Había trabajado con el licenciado Romario Flores durante la creación de la empresa, y sabía que era un hombre discreto y profesional. Su secretaria me recordaba y me hizo pasar inmediatamente a su oficina. Don Romario se sorprendió de verme después de tantos años, pero su sorpresa se convirtió en preocupación cuando le expliqué la situación. Le mostré todos los documentos que había recopilado, las transferencias no autorizadas,
los cambios de dirección postal, las modificaciones en mis propiedades. Estudió cada papel con meticulosidad profesional. Me confirmó lo que ya sospechaba: alguien había estado falsificando mi firma de manera sistemática. Las diferencias eran sutiles, pero un análisis grafológico las revelaría inmediatamente. Me explicó que constituía fraude documental y apropiación indebida, delitos graves que podrían resultar en años de prisión. Le pedí que mantuviera absoluta confidencialidad sobre mi visita. Necesitaba tiempo para organizar mi estrategia antes de tomar acciones legales. Me aseguró que podía contar con su discreción y me dio su tarjeta personal con un número directo. Salí del despacho con una sensación de alivio. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. Un profesional del derecho había confirmado que era víctima de un fraude elaborado. Pero también sentía una tristeza profunda. La hija que había criado con tanto amor se había convertido en una criminal. Mi siguiente parada fue el Banco Central de la ciudad, donde tenía otra cuenta que Martina y Carlos desconocían. Era una cuenta vieja, de los primeros años del negocio, que había mantenido activa como fondo de emergencia. Solo tenía $20,000, pero sería suficiente para lo que necesitaba hacer. Hablé con la gerente, una mujer eficiente llamada Lourdes Torres. Le expliqué que quería transferir dinero desde mi cuenta principal en el otro banco. Me ayudó a completar los formularios y me aseguró que la operación sería confidencial. Las transferencias se procesarían al día siguiente. Después conduje hasta el notario público más prestigioso de la ciudad. El licenciado Tales Chávez tenía fama de ser incorruptible y meticuloso. Le expliqué que necesitaba hacer cambios importantes en mi testamento y en la distribución de mis bienes. Quería asegurarme de que todo estuviera legalmente blindado. Don Tales revisó mi testamento actual y frunció el ceño. Me mostró varias cláusulas que no recordaba haber autorizado, beneficiarios adicionales que habían sido agregados recientemente. Una vez más, mi supuesta firma autorizaba cambios que jamás había aprobado conscientemente. Le pedí que preparara un testamento completamente nuevo, revocando todos los anteriores. Esta vez, yo dictaría cada palabra, cada cláusula, cada beneficiario. También quería establecer un fideicomiso que protegiera mis bienes de cualquier manipulación futura. Me dijo que los documentos estarían listos en una semana. Cuando regresé a casa, encontré 3 mensajes en mi contestadora. 2 de Martina y 1 de Carlos. Todos sonaban cada vez más urgentes, más insistentes. Martina decía que necesitaba hablar conmigo sobre asuntos familiares importantes. Carlos mencionaba la oportunidad de inversión que se nos estaba escapando. No devolví ninguna llamada. En lugar de eso, preparé una lista detallada de todas mis cuentas bancarias, propiedades, inversiones y documentos importantes. Cada ítem tenía su ubicación exacta, números de cuenta, contactos relevantes. Era un inventario completo de mis $8 millones. Esa tarde recibí una visita inesperada. Martina llegó sin avisar, con una expresión de preocupación exagerada. Me dijo que había estado tratando de comunicarse conmigo todo el día, que se había preocupado cuando no respondí sus llamadas. Sus ojos escanearon la sala, como si buscara algo específico. Le ofrecí té y nos sentamos en la sala. Me preguntó cómo me había sentido últimamente, si había tenido problemas para recordar cosas, si me sentía confundida con frecuencia. Sus preguntas sonaban como un interrogatorio médico disfrazado de preocupación maternal. Le aseguré que me sentía perfectamente bien, que mi memoria estaba intacta, que no tenía ningún problema cognitivo. Ella insistió, mencionó que a veces las personas mayores no se dan cuenta cuando empiezan a tener dificultades. Que tal vez sería bueno hacer una evaluación médica, solo por precaución. Me di cuenta de que estaba construyendo un expediente. Si en algún momento necesitaban demostrar que yo no era competente para manejar mis finanzas, estas conversaciones serían su evidencia. Cada pregunta sobre mi memoria, cada sugerencia sobre exámenes médicos, era parte de un plan para declararme mentalmente incapacitada. Le dije que me sentía ofendida por sus insinuaciones, que había manejado millones de dólares durante décadas, que había criado exitosamente a una hija, que había construido un negocio próspero desde cero. Su expresión cambió. Se volvió más fría, más calculadora. Me dijo que justamente por eso se preocupaba. Que había sido muy responsable toda mi vida, pero que ahora era momento de descansar, de dejar que otros se hicieran cargo de las decisiones difíciles.
que Carlos y ella solo querían protegerme de las presiones y responsabilidades financieras. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada por el silencio pesado de la traición confirmada. Mi propia hija estaba trabajando activamente para declararme incompetente, para justificar el robo de mis bienes como una medida de protección. Esa noche llamé a don Romario desde mi teléfono personal. Le conté sobre la visita de Martina, sobre sus preguntas insistentes sobre mi salud mental. Me aconsejó que me hiciera un examen médico completo inmediatamente, con un doctor independiente de mi elección. La documentación médica de mi competencia mental sería crucial si el caso llegaba a los tribunales. También me sugirió que comenzara a grabar nuestras conversaciones telefónicas, que documentara cada encuentro, cada presión que ejercieran sobre mí. Me explicó que en casos de abuso financiero contra personas mayores, la evidencia era fundamental para demostrar manipulación y coerción. El sábado por la mañana fui al consultorio del doctor Antonio Silva, mi médico de cabecera durante los últimos 15 años. Le expliqué la situación sin entrar en detalles familiares específicos. Solo le dije que necesitaba una evaluación médica completa que documentara mi estado físico y mental. El doctor Silva realizó todos los exámenes posibles. Pruebas de memoria, evaluaciones cognitivas, análisis de sangre, revisión neurológica. Los resultados fueron categóricos. Tenía la salud mental de una mujer de 50 años y la capacidad cognitiva completamente intacta. Me entregó un informe médico detallado que certificaba mi competencia mental absoluta. Lo guardé en mi caja de seguridad junto con todos los otros documentos que había estado recopilando. Mi arsenal legal crecía día a día. El domingo Carlos me llamó nuevamente. Esta vez su voz sonaba diferente, más agresiva, menos paciente. Me dijo que la oportunidad de inversión se cerraría el lunes, que necesitábamos actuar inmediatamente, que había preparado todos los documentos, que solo necesitaba mi firma. Le pregunté dónde estaban esos documentos. Me dijo que los llevaría a mi casa esa misma tarde, que podríamos revisarlos juntos. Que había calculado que mis 8 millones podrían convertirse en 24 millones en menos de 2 años. 24 millones. La cifra me pareció ridículamente exagerada, obviamente diseñada para deslumbrarme. Ninguna inversión legítima prometía triplicar el capital en tan poco tiempo sin riesgos enormes. Era el anzuelo final de su trampa. Le dije que estaría esperándolo. Cuando colgué, sonreí por primera vez en días. Habían decidido mostrar sus cartas completamente. Era exactamente lo que necesitaba para completar mi plan. Esa tarde, mientras esperaba la visita de Carlos, organicé todos mis documentos en orden cronológico. Las pruebas del fraude, los informes médicos, los análisis legales, todo estaba listo. También preparé mi grabadora digital, la misma que había usado años atrás para reuniones de negocios importantes. Cuando Carlos tocó el timbre, estaba completamente preparada para la confrontación final. Carlos llegó esa tarde cargando un maletín de cuero negro y una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Vestía uno de sus trajes caros, el gris oscuro que usaba para reuniones importantes, y traía consigo el aroma de su colonia cara. Se veía confiado, como un hombre que está a punto de cerrar el negocio de su vida. Lo recibí en la sala con mi mejor actuación de abuela confundida, pero bien intencionada. Le ofrecí café y galletas, le pregunté por los niños, hice todos los comentarios que una mujer de 70 años haría en una situación normal. Él respondía con paciencia exagerada, como si estuviera hablando con una persona de capacidades limitadas. Abrió su maletín sobre la mesa de centro y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Me explicó con voz condescendiente que había encontrado la oportunidad perfecta para multiplicar mi dinero. Una empresa estadounidense necesitaba capital para expandirse a Latinoamérica, y estaban ofreciendo rendimientos extraordinarios a inversionistas selectos. Me mostró gráficas coloridas, proyecciones financieras que parecían demasiado buenas para ser verdad, testimonios de otros inversionistas que supuestamente habían triplicado su dinero. Todo el paquete estaba diseñado profesionalmente para impresionar a alguien que no entendiera de finanzas. Mientras él hablaba, yo asentía y hacía preguntas ingenuas. Le pedí que me explicara términos que conocía perfectamente. Fingí no entender conceptos básicos de inversión. Carlos se volvía cada vez más condescendiente, más seguro de que me tenía completamente engañada. La grabadora digital estaba funcionando perfectamente, oculta detrás de un jarrón en la mesa lateral. Cada palabra que decía,
cada promesa exagerada, cada mentira elaborada quedaba registrada para la posteridad. Mi abogado tendría evidencia más que suficiente para demostrar el intento de fraude. Carlos finalmente llegó al punto crucial. Sacó varios documentos que requerían mi firma. Poderes notariales que le darían control total sobre mis cuentas bancarias, autorizaciones para transferir fondos, documentos que esencialmente me convertirían en una figura decorativa en el manejo de mi propio dinero. Me explicó con paciencia fingida que estos papeles eran solo formalidades legales, que me protegerían de la responsabilidad si algo salía mal con la inversión, que él se haría cargo de todos los detalles técnicos, que yo no tendría que preocuparme por nada complicado. Tomé los documentos y fingí leerlos con dificultad, como si las letras pequeñas me causaran problemas. En realidad, estaba analizando cada cláusula, cada implicación legal. Eran documentos de apropiación total, redactados por abogados competentes pero inescrupulosos. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era mucho dinero y quería estar segura. Carlos se impacientó visiblemente, aunque trató de disimularlo. Me recordó que la oportunidad se cerraría al día siguiente, que otros inversionistas estaban esperando su decisión. Insistió en que confiara en él, que había manejado inversiones similares antes, que tenía experiencia en mercados internacionales. Me recordó todo lo que había hecho por la familia, cómo había cuidado de Martina, cómo había ayudado a hacer crecer el negocio familiar. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Había cuidado de Martina, eso era cierto. Pero ahora estaba usando ese cuidado como justificación para robarme. Había ayudado con el negocio, pero solo después de que yo pusiera todo el capital inicial y asumiera todos los riesgos. Le pregunté qué pasaría si la inversión salía mal, si perdíamos todo el dinero. Me aseguró que eso era imposible, que la empresa estadounidense tenía garantías bancarias sólidas. Cuando le pedí ver esas garantías, se volvió evasivo. Dijo que eran documentos confidenciales que solo se compartían después de firmar los acuerdos preliminares. Decidí presionarlo un poco más. Le pregunté por qué necesitaba que yo firmara poderes tan amplios si la inversión era tan segura. Su máscara de paciencia comenzó a resquebrajarse. Me dijo con voz más firme que en inversiones de esta magnitud era normal que hubiera procedimientos específicos. Fingí estar confundida por su cambio de tono. Le dije que no me gustaba cuando me hablaba así, que me recordaba a su padre cuando perdía la paciencia conmigo. Esa comparación lo enfureció visiblemente, aunque trató de controlarse. Se disculpó con una sonrisa forzada y volvió a su tono condescendiente. Me explicó que solo estaba preocupado por mi bienestar financiero, que quería asegurarme un futuro cómodo. Que 8 millones parecían mucho dinero, pero que con la inflación y los gastos médicos futuros, tal vez no serían suficientes. Gastos médicos futuros. Ahí estaba la amenaza velada. La implicación de que pronto necesitaría cuidados costosos, que estaría a merced de decisiones que otros tomarían por mí. Era su manera de recordarme que mi autonomía tenía fecha de vencimiento. Le dije que me sentía perfectamente bien de salud, que mi doctor acababa de confirmar que estaba en excelente condición física y mental. Carlos frunció el ceño ligeramente. Probablemente no esperaba que hubiera ido al médico por mi propia iniciativa. Cambió de estrategia y comenzó a hablar sobre Martina. Me dijo que mi hija estaba muy preocupada por mí, que había notado algunos cambios en mi comportamiento últimamente. Que tal vez yo no me daba cuenta, pero que había momentos en que parecía confundida o desorientada. Era la misma línea que había usado Martina. Estaban coordinando sus esfuerzos para construir una narrativa de deterioro mental que justificaría su control sobre mis finanzas. Cada conversación era parte de un expediente que usarían contra mí si era necesario. Les seguí el juego. Fingí preocupación por esos supuestos lapsos de memoria que ellos habían inventado. Les pedí ejemplos específicos. Carlos mencionó ocasiones vagas en que supuestamente había repetido conversaciones o había olvidado compromisos importantes. Sabía que estaba mintiendo porque recordaba perfectamente cada encuentro que habíamos tenido en los últimos meses. Mi memoria estaba intacta, pero él necesitaba crear dudas sobre mi competencia mental para proceder con su plan. Finalmente le dije que firmaría los documentos, pero que quería hacerlo en presencia de mi abogado. Carlos se tensó inmediatamente. Me preguntó por qué necesitaba un abogado si confiaba en él. Le expliqué que era solo por precaución, que siempre había manejado mis asuntos importantes con asesoría legal. Su actitud cambió completamente.
Ya no era el yerno paciente y cariñoso. Se volvió frío, calculador. Me dijo que involucrar abogados complicaría innecesariamente el proceso, que retrasaría la inversión hasta que fuera demasiado tarde. Le sostuve la mirada sin parpadear. Por primera vez en meses, no fingí ser la abuela frágil que él esperaba. Le dije con voz firme que mis 8 millones de dólares habían sido ganados con trabajo duro y decisiones inteligentes, que no los arriesgaría sin la debida asesoría profesional. Carlos guardó los documentos en su maletín con movimientos bruscos. Su máscara había caído completamente. Me dijo que estaba cometiendo un error, que esta oportunidad no se repetiría. Que Martina y él solo querían ayudarme, pero que si yo prefería ser desconfiada y obstinada, tendría que asumir las consecuencias. Las consecuencias. Otra amenaza apenas disimulada. Me quedé sentada en silencio mientras él se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, se volvió y me dijo que hablaría con Martina sobre mi actitud. Que tal vez era hora de considerar seriamente otras opciones para mi cuidado. Cuando se fue, apagué la grabadora digital. Tenía más de 1 hora de conversación registrada, evidencia clara de intento de fraude y manipulación financiera. Carlos había revelado completamente sus intenciones, había mostrado su verdadera personalidad, había hecho amenazas implícitas. Esa noche, mientras revisaba mis notas y organizaba las grabaciones, sonó el teléfono. Era Martina, y su voz sonaba furiosa. Me gritó que como me atrevía a desconfiar de Carlos, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo los trataba como criminales. Le dije con calma que solo quería proteger mis intereses, que cualquier inversión de esa magnitud requería asesoría profesional. Ella me cortó bruscamente. Me dijo que había hablado con un abogado especializado en casos de personas mayores, que habían opciones legales para proteger mi patrimonio aunque yo no quisiera cooperar. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado mientras procesaba lo que acababa de oír. Habían consultado con un abogado sobre cómo quitarme el control de mis propios bienes. Estaban preparando una batalla legal para declararme incompetente. Pero habían subestimado a su oponente. Mientras ellos planeaban robarme, yo había estado construyendo mi defensa. Tenía evidencia, tenía asesoría legal, tenía documentación médica. Más importante aún, tenía la ventaja de la sorpresa. Era hora de mostrarles que la mujer que había construido una fortuna de 8 millones de dólares no se rendía sin pelear. El lunes por la mañana me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había experimentado en meses. Era el día de mi contraataque, el momento de revelar mis cartas después de una semana de silenciosa preparación. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para firmar los contratos más importantes de mi vida empresarial. Mi primera parada fue el banco donde Martina y Carlos creían tener control sobre mis finanzas. Llegué temprano, antes de que abrieran oficialmente, y esperé en mi coche observando el edificio. A las 9 en punto exactas, caminé hacia la entrada con una carpeta llena de documentos bajo el brazo. Antonio Flores me recibió con la misma sonrisa profesional de siempre, pero noté nerviosismo en sus ojos cuando le dije que necesitaba hacer cambios importantes en mis cuentas. Le expliqué que había descubierto irregularidades en mis estados financieros, movimientos no autorizados que constituían fraude bancario. Le mostré el análisis grafológico que había obtenido de mis supuestas firmas. El perito había confirmado categóricamente que al menos 15 firmas en documentos bancarios recientes habían sido falsificadas. Antonio estudió el informe con expresión cada vez más preocupada. Le entregué una carta formal revocando todos los poderes que habían sido otorgados a terceras personas sobre mis cuentas. También presenté una orden de mi abogado requiriendo la congelación inmediata de cualquier transferencia pendiente y la cancelación de todas las autorizaciones de acceso que no hubieran sido firmadas por mí en presencia de un notario. Antonio me informó que había 3 transferencias programadas para esa misma semana por un total de 2 millones de dólares. Transferencias que yo jamás había autorizado, destinadas a cuentas empresariales controladas por Carlos. Le ordené cancelarlas inmediatamente y cambiar todas las claves de acceso a mis cuentas. Mientras procesaba mi solicitud, Antonio me preguntó discretamente si quería presentar cargos criminales contra las personas responsables del fraude. Le dije que mi abogado se encargaría de esos procedimientos, pero que primero necesitaba asegurar mis activos. Salí del banco con la satisfacción de haber cerrado herméticamente el acceso a mi dinero.
Martina y Carlos descubrirían muy pronto que sus planes de apropiación habían sido frustrados. Pero mi trabajo apenas comenzaba. Mi siguiente destino fue la notaría donde había preparado mi Nuevo Testamento. Don Tales me recibió con los documentos finalizados, un testamento completamente nuevo que revocaba todas las versiones anteriores y eliminaba a Martina como beneficiaria principal de mis bienes. En su lugar, había establecido un fideicomiso que donaría la mayoría de mi fortuna a fundaciones educativas para mujeres de escasos recursos. Martina recibiría solo una cantidad simbólica, suficiente para demostrar que no la había olvidado, pero insuficiente para financiar el estilo de vida lujoso que había planificado con mi dinero. Firmé cada página del Nuevo Testamento en presencia de 3 testigos independientes. Don Tales me aseguró que el documento era legalmente blindado contra cualquier impugnación. También me entregó copias certificadas que deposité inmediatamente en cajas de seguridad en 3 bancos diferentes. A mediodía regresé a casa para esperar. Sabía que no tardarían en descubrir que sus planes habían sido saboteados. El teléfono comenzó a sonar a las 2 de la tarde. Era Carlos, y su voz sonaba desesperada cuando me preguntó qué había pasado con las transferencias bancarias que habían sido canceladas. Le dije con voz tranquila que había descubierto las irregularidades en mis cuentas y había tomado medidas para proteger mis activos. Que había consultado con expertos legales y que todas las transacciones no autorizadas habían sido bloqueadas. Carlos perdió completamente la compostura. Me gritó que estaba arruinando oportunidades millonarias, que había comprometido dinero con inversionistas internacionales basándose en las garantías de mis fondos. Que tendría que explicar a personas muy importantes por qué los acuerdos habían sido cancelados. Le respondí que él tendría que explicar a esas mismas personas por qué había prometido dinero que no le pertenecía, usando documentos falsificados para respaldar sus compromisos. Su silencio al otro lado de la línea fue revelador. Martina llegó a mi casa media hora después, acompañada por Carlos. Ambos se veían furiosos y desesperados. Martina me acusó de haber perdido la razón, de estar destruyendo el futuro financiero de toda la familia. Carlos amenazó con presentar documentos médicos que demostraban mi incapacidad mental para manejar grandes sumas de dinero. Les dije que adelante, que presentaran esos documentos falsos. Que yo tenía evaluaciones médicas recientes de 3 especialistas diferentes, confirmando mi perfecta salud mental. Que también tenía grabaciones de nuestras conversaciones donde admitían haber falsificado mi firma y planeado apropiarse de mis bienes. La expresión de Carlos cambió de furia a pánico cuando mencioné las grabaciones. Martina me preguntó con voz temblorosa qué grabaciones, cuándo las había hecho. Le expliqué que había estado documentando todas nuestras interacciones desde que descubrí el fraude. Saqué la grabadora digital y reproduje fragmentos de mi conversación con Carlos del domingo anterior. Su propia voz llenó la sala, prometiendo rendimientos imposibles, presionándome para firmar poderes amplios, haciendo comentarios condescendientes sobre mi capacidad mental. Carlos se puso pálido mientras escuchaba sus propias palabras. Martina lo miraba con una expresión que mezclaba horror y traición, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que habían intentado hacer. Les informé que había entregado copias de todas las evidencias a mi abogado, que había presentado denuncias formales por fraude documental y apropiación indebida, que tenía documentación completa de cada movimiento financiero irregular, cada firma falsificada, cada amenaza velada. Martina comenzó a llorar, pero sus lágrimas me parecieron calculadas, otro intento de manipulación emocional. Me suplicó que considerara las consecuencias para los nietos, que pensara en la reputación familiar, que todo había sido un malentendido, que solo querían protegerme. Le dije que proteger a alguien no requería robar su dinero ni falsificar documentos legales, que si realmente se hubieran preocupado por mi bienestar, habrían hablado conmigo honestamente sobre sus inquietudes financieras. Carlos trató una última estrategia desesperada. Me ofreció devolver todo el dinero que habían movido, cancelar todos los compromisos que habían hecho, firmar cualquier documento que yo quisiera. A cambio, solo me pedía que no presentara cargos criminales. Le pregunté cuánto dinero habían gastado ya de mis fondos. Su silencio fue respuesta suficiente. Me di cuenta de que habían usado mis millones como garantía para préstamos personales, habían financiado inversiones arriesgadas, habían vivido por encima de sus posibilidades asumiendo que pronto tendrían acceso total a mi fortuna. Les expliqué que ya no había vuelta atrás, que habían cruzado una línea que no se podía borrar.
que durante meses habían conspirado para robarme, habían falsificado documentos, habían planeado declararme incompetente para justificar su apropiación de mis bienes. Martina me preguntó con voz quebrada si realmente iba a destruir a su propia familia por dinero. Le respondí que ellos habían destruido nuestra familia cuando decidieron que mi dinero era más importante que mi dignidad. Que yo no estaba luchando por dinero, sino por mi derecho a vivir mis últimos años con autonomía y respeto. Carlos se levantó bruscamente de la silla. Me dijo que esto no había terminado, que tenían abogados también, que pelearían por lo que consideraban legítimamente suyo. Le recordé que mi dinero había sido ganado con mi trabajo, que ellos no tenían derecho legal ni moral sobre mis bienes. Cuando se dirigían hacia la puerta, Martina se volvió para hacer un último intento. Me dijo que todo esto era culpa de mi soledad, que si hubiera aceptado su ayuda desde el principio, nada de esto habría pasado. Que aún estaba a tiempo de reconsiderar, de volver a ser la familia unida que habíamos sido. Le dije que una familia unida se construye sobre amor y respeto mutuo, no sobre planes de apropiación financiera. Que la madre que había sacrificado todo por ella se merecía mejor que ser tratada como un obstáculo para sus ambiciones económicas. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada por un silencio que por primera vez en meses no me parecía pesado sino liberador. Había confrontado a mis propios depredadores, había expuesto su plan, había protegido mis activos. El teléfono sonó esa noche. Era el licenciado Romario, mi abogado. Me informó que Carlos había contactado su despacho esa tarde, ofreciendo llegar a un acuerdo extrajudicial. Quería negociar una suma específica a cambio de que yo retirara todas las denuncias. Le dije que no había nada que negociar, que procediera con todas las acciones legales, que presentara todos los cargos criminales correspondientes, que después de 50 años construyendo mi patrimonio honestamente, no iba a permitir que me lo robaran en mis últimos años. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Había tomado control de mi vida nuevamente. Los siguientes días fueron una cascada de consecuencias que observé con una mezcla de satisfacción y tristeza. El martes por la mañana, el licenciado Romario me llamó para informarme que las autoridades habían congelado todas las cuentas bancarias de Carlos y Martina como parte de la investigación por fraude financiero. Sus activos estaban siendo auditados para determinar qué parte provenía de fondos apropiados ilegalmente. Esa misma tarde recibí una llamada desesperada de Martina. Su voz sonaba completamente diferente, quebrada, sin rastro de la arrogancia que había mostrado durante meses. Me suplicó que la ayudara, que no podía acceder a su dinero, que los bancos le habían cancelado sus tarjetas de crédito, que Carlos estaba furioso y la culpaba a ella por haber subestimado mi capacidad de reacción. Le dije con voz calmada que las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban, que cuando uno comete fraude contra instituciones financieras, el sistema legal no perdona, que ella había elegido ser una criminal, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias como cualquier criminal. Me colgó sin despedirse, pero pude escuchar que estaba llorando. Por un momento sentí el impulso maternal de protegerla, de encontrar una manera de ayudarla. Pero recordé las grabaciones, las firmas falsificadas, los meses de manipulación y engaño. Había criado a esa mujer con amor y sacrificio, pero no podía salvarla de las decisiones que había tomado como adulta. El miércoles, Antonio Flores me visitó en casa para entregarme personalmente un informe detallado de todas las transacciones irregulares que habían descubierto en mis cuentas. El total de dinero que Carlos y Martina habían movido sin mi autorización ascendía a $3.200.000. Habían usado mis fondos para comprar una casa en la playa valorada en $1,500,000, habían invertido en 2 restaurantes que estaban perdiendo dinero, habían prestado $500,000 a amigos que nunca se los devolvieron. También habían gastado cantidades obscenas en viajes, joyas, coches de lujo y tarjetas de crédito sin límite. Pero lo que más me dolió fue descubrir que habían usado mi dinero para pagar abogados especializados en declarar personas mayores como mentalmente incompetentes. Habían invertido $50,000 en construir un caso legal para quitarme mi autonomía financiera. Antonio me explicó que el banco había iniciado su propia investigación interna para determinar cómo habían logrado falsificar tantos documentos sin ser detectados. Habían encontrado evidencia de que alguien dentro de la institución había facilitado el proceso, probablemente a cambio de dinero. Esa tarde recibí una visita inesperada. Era Paola Chávez, la recepcionista de la empresa que yo había ayudado a crear.
Venía con lágrimas en los ojos y una carta de renuncia en las manos. Me dijo que no podía seguir trabajando para personas que habían traicionado a la mujer que había hecho posible sus empleos. Me contó que la oficina estaba en caos. Los socios estadounidenses habían cancelado todos los contratos cuando descubrieron que las garantías financieras eran fraudulentas. 3 empleados habían renunciado cuando se enteraron de lo que Carlos y Martina habían intentado hacerme. Los proveedores estaban exigiendo pagos inmediatos porque sus cuentas bancarias estaban congeladas. Paola me confesó que había sabido que algo extraño estaba pasando desde hacía meses. Que había visto documentos con mi firma que parecían diferentes, que había escuchado conversaciones telefónicas donde hablaban de acelerar el proceso con la vieja. Pero había asumido que yo estaba de acuerdo con todo. Le dije que entendía su posición, que no la culpaba por no haber intervenido, que empleados honestos no deberían tener que sospechar de fraude por parte de sus jefes. Le di una carta de recomendación y le aseguré que la ayudaría a encontrar un nuevo empleo. El jueves por la noche, Carlos apareció en mi puerta. Se veía completamente derrotado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Ya no era el hombre seguro y arrogante que había intentado estafarme días atrás. Me suplicó que habláramos, que encontráramos una solución que no destruyera completamente sus vidas. Le permití entrar, pero mantuve la grabadora digital encendida. Esta vez no fingí ser la abuela confundida. Lo miré directamente a los ojos mientras él me explicaba que todo había sido idea de Martina, que él solo había seguido sus instrucciones, que nunca había querido lastimarme. Le dije que había escuchado las grabaciones suficientes veces como para saber que él había sido el cerebro de la operación, que había sido su voz la que prometía rendimientos imposibles, su mano la que había falsificado mis firmas, su plan el que involucraba declararme mentalmente incompetente. Carlos cambió de estrategia y trató de apelar a mi lado emocional. Me habló de mis nietos, de cómo esta situación los afectaría. Me dijo que los niños me extrañaban, que preguntaban por qué ya no los visitaba, que no merecían sufrir por los errores de sus padres. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Amaba a mis nietos y extrañaba nuestros domingos juntos. Pero también sabía que Carlos estaba usando mi amor por ellos como otra forma de manipulación. Que si cedía ahora, estaría enseñándoles que el crimen familiar era perdonable. Le expliqué que mis nietos aprenderían una lección valiosa de esta situación, que las acciones tienen consecuencias, que nadie está por encima de la ley, que el respeto a los mayores no es opcional. Que preferían tener una abuela pobre pero digna que una abuela rica pero humillada. Carlos finalmente se quebró. Me confesó que habían gastado casi todo el dinero que habían tomado de mis cuentas. Que habían asumido compromisos financieros basándose en la certeza de que pronto controlarían mis 8 millones. Que ahora debían dinero a personas peligrosas que no aceptarían excusas. Me pidió que al menos los ayudara a devolver el dinero prestado, que después de eso desaparecerían de mi vida para siempre. Que no volvería a verlos ni a saber de ellos, pero que no los dejara en manos de acreedores violentos. Le dije que él había puesto a mi hija en esa situación cuando decidió usar mi dinero para financiar sus fantasías empresariales. Que yo no era responsable de rescatarlos de las consecuencias de sus decisiones criminales. Cuando se fue esa noche, lo hizo arrastrando los pies como un hombre derrotado. No sentí lástima por él, pero sí una profunda tristeza por mi hija. Había permitido que su esposo la convirtiera en cómplice de un crimen contra su propia madre. El viernes recibí una llamada del licenciado Romario con noticias que me sorprendieron. Martina había aceptado declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Había firmado un acuerdo con la fiscalía admitiendo su participación en el fraude y comprometiéndose a colaborar con la investigación contra Carlos. Me explicó que Carlos enfrentaría cargos más severos porque había sido identificado como el líder de la conspiración, que probablemente pasaría varios años en prisión, mientras que Martina podría salir con libertad condicional después de cumplir una condena menor. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, reflexioné sobre los eventos de la última semana. Había protegido mi patrimonio, había expuesto a los criminales, había demostrado que una mujer de 70 años no era una víctima fácil. Pero también había perdido a mi familia. El precio de la justicia había sido la soledad. Pero era una soledad digna, una soledad elegida, una soledad que me permitía dormir en paz sabiendo que nadie podría volver a robarme ni manipularme. Por primera vez en meses, no extrañé las visitas dominicales llenas de tensión y falsedad.
Mi casa estaba silenciosa, pero era mi casa. Mi dinero estaba seguro, y era mi dinero. Mi vida me pertenecía nuevamente. La batalla había terminado, y yo había ganado. Pero la victoria sabía a lágrimas que ya no podía derramar. 6 meses después, mi vida había encontrado un ritmo nuevo y tranquilo que no conocía desde hacía años. Me mudé a una casa más pequeña en las afueras de la ciudad, no porque me hubieran obligado, sino porque elegí hacerlo. Era una casa con jardín, donde podía cultivar las hierbas para mis tés y tener el espacio que realmente necesitaba. La casa grande había sido vendida por mi propia decisión. Ya no quería vivir en un espacio lleno de recuerdos de una familia que había demostrado ser una ilusión. El dinero de la venta se sumó a mi patrimonio, que ahora estaba protegido por fideicomisos inquebrantables y administrado por profesionales de mi confianza. Cada mañana me levantaba temprano y preparaba mi desayuno en la cocina pequeña pero luminosa. Había recuperado mis rutinas simples: leer el periódico con mi café, regar las plantas del jardín, caminar por el barrio donde los vecinos me saludaban con respeto genuino. Los procesos legales habían concluido como el licenciado Romario había predicho. Carlos fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude agravado y falsificación de documentos. Martina recibió 2 años de libertad condicional y la obligación de asistir a terapia psicológica para entender las implicaciones de sus acciones. Durante el juicio, tuve que testificar sobre los meses de manipulación y engaño que había sufrido. Fue doloroso revivir cada conversación, cada mentira, cada momento en que había dudado de mi propia percepción de la realidad. Pero también fue liberador poder contar mi historia completa ante un tribunal que validó mi experiencia. El juez, un hombre mayor con ojos comprensivos, comentó al final del proceso que mi caso había puesto en evidencia un problema creciente en la sociedad: el abuso financiero contra personas mayores por parte de sus propios familiares. Que mi valentía para denunciar y luchar contra el fraude podría ayudar a otras víctimas a encontrar su voz. 3 meses después del juicio, recibí una carta de Martina desde el centro de rehabilitación donde cumplía su servicio comunitario. Era una carta larga, escrita a mano, donde me pedía perdón por todo el daño que me había causado. Decía que la terapia la había ayudado a entender que había perdido de vista sus valores fundamentales en la búsqueda de riqueza fácil. Leí la carta varias veces, buscando señales de manipulación o falsedad. Pero las palabras sonaban genuinas, llenas de una tristeza que reconocí como real. Martina escribía sobre su infancia, sobre todos los sacrificios que yo había hecho por ella, sobre cómo había permitido que la ambición la convirtiera en alguien que no reconocía. Me pedía una oportunidad de demostrar que podía cambiar, que podía volver a ser la hija que me merecía. Pero también entendía si yo no podía perdonarla, si el daño había sido demasiado profundo para repararlo. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio sin responderla inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, para decidir si había espacio en mi nueva vida para una relación reconstruida con mi hija. Mientras tanto, había comenzado a encontrar propósito en actividades que me llenaban de satisfacción real. Me uní a un grupo de mujeres mayores que se reunían semanalmente para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Algunas habían pasado por situaciones similares a la mía, otras enfrentaban diferentes desafíos del envejecimiento. También comencé a hacer trabajo voluntario en un centro de asesoría legal para personas de escasos recursos. Mi experiencia en el mundo de los negocios y mi reciente batalla legal me habían dado conocimientos que podía compartir con otras mujeres que enfrentaban abusos financieros. Una tarde, mientras ayudaba a una señora de 80 años a entender que su hijo estaba robando su pensión, me di cuenta de cuánto había crecido durante mi propia crisis. Ya no era solo una víctima que había logrado defenderse, sino alguien que podía ayudar a otros a protegerse. El trabajo en el centro me presentó a Teresa Flores, una abogada joven especializada en derechos de personas mayores. Se convirtió en mi amiga y eventualmente en la administradora legal de mi fideicomiso caritativo. Juntas diseñamos un programa para educar a mujeres mayores sobre protección financiera. Decidí donar $2 millones para crear una fundación que ofreciera asesoría legal gratuita a víctimas de abuso financiero familiar. La fundación llevaría el nombre de mi madre, quien había muerto sin poder disfrutar la prosperidad que yo había logrado construir. Los fines de semana me dedicaba a mi jardín. Planté tomates, hierbas aromáticas, flores de diferentes colores. Trabajar con la tierra me daba una sensación de paz que no había experimentado en décadas. Cada planta que crecía era una pequeña victoria,
una prueba de que la vida podía florecer incluso después de las tormentas más severas. Un sábado por la tarde, mientras regaba mis rosas, vi un coche conocido detenerse frente a mi casa. Era Martina, pero venía sola. Se veía diferente, más delgada, con menos maquillaje, vestida con ropa simple. Se quedó parada junto a la puerta del jardín, como si no se atreviera a entrar sin permiso. Dejé la manguera y caminé hacia ella lentamente. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Me preguntó si podía hablar conmigo, solo unos minutos. Le dije que podía pasar, pero que mantuviera cierta distancia emocional. Se sentó en una silla del jardín y me habló durante una hora. Me contó sobre su proceso de rehabilitación, sobre cómo había tenido que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Que había perdido la custodia temporal de sus hijos, que Carlos había pedido el divorcio desde la cárcel, que había tenido que mudarse a un apartamento pequeño y conseguir un trabajo como empleada administrativa. Me dijo que entendía si nunca podía perdonarla completamente, pero que quería que supiera que había aprendido de sus errores. Que todos los días pensaba en el daño que me había causado, en los años de amor y sacrificio que había traicionado por dinero. Le pregunté qué esperaba de mí, qué quería lograr con esa visita. Me respondió que solo quería que supiera que se arrepentía genuinamente, que había recuperado su capacidad de sentir vergüenza por sus acciones. Que no esperaba dinero, ni perdón inmediato, ni una reconciliación fácil. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que necesitaba más tiempo para procesar todo lo que había pasado. Que tal vez en el futuro podríamos reconstruir algún tipo de relación, pero que sería diferente a todo lo que habíamos tenido antes. Martina asintió y se levantó para irse. Antes de llegar a la puerta del jardín, se volvió y me dijo algo que me sorprendió. Gracias por no permitir que me saliera con la mía. Necesitaba aprender esta lección, aunque haya sido de la manera más dolorosa. Después de que se fue, me quedé sentada en mi jardín hasta que oscureció. Pensé en la niña de 5 años que lloraba por su padre ausente, en la estudiante universitaria que brillaba en su graduación, en la mujer ambiciosa que había perdido el rumbo moral, en la criminal arrepentida que acababa de visitarme. Todas eran la misma persona, mi hija, pero también eran versiones diferentes de alguien que había elegido su propio camino. Yo había hecho lo correcto al detener su crimen, pero también entendía que el perdón era un proceso que tomaría tiempo. Esa noche, antes de acostarme, escribí en mi diario una reflexión que me había estado rondando durante meses. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Que protegerse a uno mismo no es egoísmo, sino supervivencia. Que a los 70 años aún tenía la fuerza para luchar por mi dignidad. Cerré el diario y miré por la ventana hacia mi jardín donde las plantas crecían en silencio bajo la luz de la luna. Había perdido una familia, pero había recuperado mi autonomía. Había ganado respeto por mí misma y había encontrado una nueva manera de contribuir al mundo. Por primera vez en décadas, no me sentía definida por mi papel como madre o abuela. Era simplemente Olga Ortega, una mujer de 70 años que había construido una fortuna, había sobrevivido a una traición familiar, y había elegido usar su experiencia para ayudar a otros. Mi historia no había terminado con la victoria legal. Había comenzado una nueva con la libertad de vivir mis últimos años en mis propios términos, sin miedo, sin manipulación, sin excusas. Cerré la puerta de mi casa pequeña pero propia, preparé mi té de manzanilla como todas las noches, y sonreí pensando en todo lo que aún me quedaba por vivir. Esta era mi verdadera herencia, la dignidad reconquistada.